¿Cómo están, amigos? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a este segmento informativo. Todos los días nos juntamos a esta hora para revisar algunas de las noticias más importantes del día. En el comienzo de una nueva semana calurosa, todavía se siente la alta temperatura aquí en nuestra capital y nosotros de inmediato comenzamos a revisar, ayudados siempre de nuestro video wall, con imágenes para graficar lo que queremos contarle. Por ejemplo, 3 detenidos y una serie de incidentes marcaron lo que fue la primera jornada de desalojo en la mega toma de San Antonio. El procedimiento no estuvo exento de barricadas y también de disturbios por quienes se niegan a abandonar ese terreno. En total, cerca de 2.000 familias deben dejar las parcelas 11, 13 y 15 del Cerro Centinela dentro de los próximos días. El municipio ha habilitado albergues para las personas afectadas y esto es gradual. Se dice en un avance de 1,5 a 2 hectáreas al día, lo que llevaría alrededor de unos 57 a 60 días de procedimientos continuos. Al menos eso es lo que se estima. ¿Qué más? Vemos a la actriz Amparo Noguera en imágenes, porque en la segunda jornada de formalización la Fiscalía reveló cómo operaba la banda que estafó con $500,000 a la actriz Amparo Noguera, así como a otras 4 víctimas que se conocen por lo menos hasta ahora. Según la indagatoria, el grupo, liderado por la influencer Jenny Ramos, se hacía pasar por ejecutivos bancarios, por funcionarios policiales y también de la Comisión del Mercado Financiero, advirtiendo una supuesta amenaza de fraude por parte de una banda extranjera. Se les imputan los cargos de estafa reiterada, usurpación de identidad y lavado de activos, entre otros ilícitos. De hecho, la policía habla de una figura como de un secuestro psicológico para explicar cómo mantenían cautivas a sus víctimas, haciéndoles creer que estaban bajo una amenaza inminente de una organización criminal internacional. ¿Qué más? Vemos al presidente Gabriel Boric y también al presidente electo José Antonio Kast, que hoy coincidieron en la inauguración del Congreso Futuro. Se saludaron, hasta conversaron. Todo a días de que se enfrentaran por críticas a la actual gestión. En su discurso, el presidente Boric emplazó a su sucesor a avanzar en el proyecto de la ley de sala cuna universal, mientras horas antes la vocero, Camila Vallejo, había acusado a la oposición de congelar conversaciones en el Parlamento. De todas maneras, el presidente Boric habló de eventualmente acercar posiciones, tender puentes de diálogo, incluso existe la posibilidad, al parecer, eso dejó entreverse, de una posible reunión entre ambos para justamente ponerse de acuerdo en algunas materias. Veremos si eso se concreta en lo inmediato. Preguntémosle a Axel Callis aquí en nuestro programa, saludándolo primero, querido amigo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Ando SEM hoy día. ¿Anda SEM? Sí. ¿Por qué anda así? No sé. Ando con el mundo que está muy revuelto, entonces estaba pensando en mi participación en el mundo. Muy bien. Y que se necesita diálogo, pues, querido amigo. Sí, pues. Por eso que quería desprenderme de esto para pedirle una opinión, porque la vocera de gobierno se quejó amargamente en una entrevista, nuestros colegas aquí al lado de TVN, el fin de semana, que le daba la impresión de que se estaba dilatando las conversaciones en temas legislativos, se estaban extendiendo artificialmente, esa es una palabra que estoy utilizando yo, pero para tratar de interpretar lo que se señalaba, en el fondo porque se quejaba de que al parecer había muchos que pensaban que este gobierno, como ya está de salida, ya no tiene nada más que hacer y que, por lo tanto, ni legislar, ni cerrar cosas, ni nada de eso. Y el gobierno termina el 11 de marzo. Eso es lo que dice Gabriel Boric. Claro, pero eso es la Constitución. Pero otra cosa es esta interseccionalidad que se produce, donde hay, en resumidas cuentas, hay un poder, un nuevo poder electo y un poder que se apaga, que se eclipsa, poniéndolo en términos así como lunares, y se produce este tiempo, que son 2 meses. A mí me parece que es excesivo el tiempo que hay. Es harto, ¿eh? Porque se produce justamente el que se está yendo quiere terminar. En rigor son casi 3 meses. Claro, mucho. Yo lo habría hecho corto, un mes y medio, para hacer como la transición administrativa, contable administrativa. Y esto quedó desde siempre, ¿no? Desde la Constitución del 80. Así es. Pensando en qué, en la transición en aquel momento de
No, esto viene, pero en los 70 también era, a ver, septiembre, octubre, noviembre. Antes también, creo que también eran 3 o 4 meses. Ah, ya. ¿Es como parte de nuestra tradición? Claro, pero en general hay otros países, no sé, en Bolivia... No, la hacen corta, hay un mes, menos. Claro, en Bolivia es como, ganaste. Ahora, yo para mi gusto, 1 mes y medio, 2 meses sería más que suficiente, porque se producen este tipo de conflicto, o de, llamémosle, de colisión de poder, el poder electo versus el poder que se apaga, el síndrome del pato cojo. Ahora, el proyecto de ley de sala cuna universal, por lo que yo tengo entendido, tenía un amplio consenso de todo el mundo, ¿eh? No, esto no es la ley, esta ley que también se puso ayer, hoy día en la mañana, la de la negociación ramal, que es como para cumplir. Esta es la aspiración de la CUT, que obviamente me imagino que se va a presentar y va a morir ahí. Y ahí queda. Ahí queda para siempre, pero... Hay varios gobiernos que hacen eso, ¿eh? Sí, terminando su mandato en los últimos meses, mandan una cosa como para decir, check, cumplí con que iba a mandar. Bachelet mandó el tema constitucional como días antes de que terminara el mandato, ¿se acuerda o no? Sí, y se acuerda también, bueno, ahí tuvo otro problema, pero para el cierre de Punta Peuco. Ah, bueno, cuando se le negaron esa fue como en las horas finales. Sí. Ministro Campos, radical. Ministro Campos, radical. Entonces se produce este choque de poderes. Ahora, hay que conversar. O sea, yo creo que lo más importante es que, es que se converse. El problema es que yo no sé cuál es la ascendencia, ojo con este dato, de José Antonio Kast con este Parlamento. Ya. Con esta correlación de fuerza, porque en el próximo sí va a tener 31 diputados republicanos y algunos otros que ahí conversemos el que va a pasar con los 8 parlamentarios diputados del Partido Nacional Libertario, en qué vereda se van a colocar. Pero en lo que se está apagando también, que es este Congreso, José Antonio Kast tiene una influencia, pero que es mucho menor a la que va a tener a partir de marzo. Entonces, tampoco es decirle a José Antonio Kast, oye, arréglame la votación para que logremos aprobar el tema de la sala cuna universal, entre otras cosas. Porque también hoy día se vota en la noche también el tema de el amarre y la ley de presupuesto, esta ley miscelánea. Es que ya se había quejado el gobierno el otro día de lo que había pasado con la ley de eutanasia. Sí. Que también se dilató la conversación anterior de otros proyectos, no alcanzó a verse. Pero también el problema de quórum, al parlamentario usted sabe que le gusta viajar en esta época, o sea, empieza a hacer calorcito y los parlamentarios al tiro y tienen un mes de vacaciones, ¿eh? Es una anomalía absoluta. Yo no conozco otra institución, capaz que sí, pero en Chile, yo me acuerdo cuando yo era chico, los negocios cerrados por vacaciones, ¿se acuerda o no? Sí, señor. Pero, ¿por qué tiene que cerrar un mes el Parlamento? O sea, se lo digo, ¿por qué? Porque trabajan mucho. Nada. un mes. Bueno, ya. Ese es otro tema. Ya, pero usted dijo ahí al pasar, ¿qué va a pasar con el Partido Nacional Libertario? Instalémonos en el tema de su líder, de Johannes Kaiser. No, es mi líder. No, pues el líder del Partido Nacional Libertario. Me llegó a saltar. Llegó a saltar. De su líder, dije, del Partido Nacional Libertario. De su líder. Su líder. Ah, perfecto. O sea, Johannes Kaiser. No, yo no salto con nada a esta altura de mi vida. Como estoy en un periodo C. Sí, verdad. Claro, porque ayer, hizo fuertes declaraciones. Primero dijo que no lo estaban pescando mucho, o sea, estoy traduciendo en chileno, en buen chileno, acá había un programa que se llamaba En Buen Chileno, ¿sabes? Sí, señor. En buen chileno no me están pescando mucho, no voy a ser ministro, y la pregunta, o sea, en el caso con personas como yo, así como, a ver, escuché bien, porque una cosa es que él no sea ministro, pero otra cosa es que el Partido Nacional Libertario no tenga ningún ministro, y otra cosa es que no tenga a nadie dentro del Ejecutivo. El Partido Nacional Libertario es, en términos de fuerza política, la cuarta fuerza del gobierno. Republicanos, Renovación Nacional, la UDI y Partido Nacional Libertario. Es decir, es parte fundante del pacto electoral de republicanos, ¿se acuerda del pacto electoral? Y es parte fundante de este proyecto. Entonces, que no tengan una expresión dentro del gabinete, a mí me parece, no voy a decir nada, voy a decir que me parece que es un diseño. ¿En qué? Un diseño de José Antonio Kast. O sea, esto está pensado, está conversado, diseños, se los digo.
que el gobierno, en vez de doblar a la derecha, doble a la centro derecha. Es decir, mire, ellos hablando en voz alta los cálculos que pueden estar haciendo. Mire, el Partido Nacional Libertario tarde o temprano se va a independizar por el tema presidencial y va a generar una diferenciación, o sea, va a tener vuelo propio, o por lo tanto nos compramos el conflicto al tiro, o lo compramos al tiro, y con eso ya lo despejamos. ¿Se entiende, no? Se entiende. O sea, un poquito la experiencia que tuvo Michelle Bachelet con Revolución Democrática en su momento, Jackson y sus boys, que los metió al gobierno, pues sabiendo que al final igual se iban a ir. Exactamente. Ya. Claro, pero ahí los metió con colaboración crítica. La otra es meterlos como a media, subsecretario, alguna embajada, algún ministerio de... Pucha, que me da lata, de bienes nacionales, algo así como... Pucha, siempre uno saca bienes nacionales de ejemplo y se enoja. ¿Y por qué? Mire, ¿sabe por qué digo bienes nacionales? Porque no conozco a nadie, y porque si digo cultura, ciencia o deporte, ahí me llaman. Entonces, como no conozco a nadie en bienes nacionales, uno puede decirlo así como... Ya. ¿Qué otro más tiene? Y lo otro que ha dicho el presidente electo, que a lo mejor hay triministerios o biministerios, sí, por lo tanto, de los 24 se le puede achicar el naipe y quedar en 17, 18, por lo tanto hay menos espacio para ofrecerle algo al libertario. ¿Usted conoce algún otro libertario famoso, así como ministeriable? Casi me sacó la pregunta de la boca, porque se le iba a hacer yo a usted. Ah, pero yo lo vi. Se le iba a hacer yo a usted. Porque si no es Johannes Kaiser, le iba a decir, se lo iba a preguntar de otra manera. Y si no es Johannes Kaiser, ¿quién otro connotado del Partido Libertario podría estar, o connotada podría estar allí? Y claro, si usted, que maneja más el tema, me podrá sacar un nombre, pero si le pregunto tal vez a la gente de la calle, probablemente le cuesta muchísimo. Como a mí también me costaría identificar varios más que tengan así una figuración pública notable. Pero, y también tiene que ser un ministerio, porque ya al parecer, por lo que estamos viendo, el Partido Nacional Libertario no va a estar en el comité político. Sí, es lo que conversamos el otro día. Lo que conversamos, o sea, no estaría en el comité político, salvo que hagan que vienen, Ministerio de Desarrollo Social tampoco, que el ministerio que les toque lo suban, pero sería extraño. Como un gesto. Claro, sería raro. Y lo otro es que se ocupa también que a uno le compensen en subsecretarías. O sea, hay subsecretarías que pesan como ministerio. La Subdere, por ejemplo, pesa como la Subsecretaría de Interior. O sea, yo pienso que si están dejando afuera el Partido Nacional Libertario como un diseño político, tiene un riesgo. Pero si lo deja adentro también tiene un riesgo. Y si lo deja adentro, entonces la pregunta, ahí estamos respondiéndonos la pregunta nosotros mismos. Entonces, ¿cuál va a ser el grado de participación del Partido Nacional Libertario en el gobierno? Y perdón, decimos un riesgo, para que no se entienda bien, no por una cuestión de competencia ni nada, sino que por las diferencias que tienen y por los proyectos políticos que parecen ser algo diferenciados. Voy a decir algo diferenciados por ahora. No, sí son en algunos casos bien diferentes. De hecho, yo creo que lo que produjo que nadie dijo nada, ¿se acuerda cuando apareció con las líneas rojas esta? Sí, pues. Yo creo que eso no sé si se fue bien, porque todo el mundo no, sí, pero yo creo que no fue bien recepcionado. A mí me dio un poco de risa el símil que se hizo, porque como se hablaba de líneas rojas, alguien dijo, ¿sabe qué? En esa reunión en realidad él llegó con lápices rojos, pero cuando salió con lápices verdes. Como que las cosas se había distendido un poco, pero sí. Parece que pasaron los días y no lo llamaron. No hay. No. Entonces, ahora, son 8 votos en el Parlamento. El Partido Nacional Libertario tiene una senadora que es la hermana de Johannes Kaiser, y la verdad es que no me acuerdo si tiene otro, para ser sincero, no me acuerdo. Por lo tanto, requiere de esos 8 votos que pueden hacer la diferencia, por ejemplo, para las mesas de la Cámara y las comisiones, entre otras cosas. Ya, pero usted dijo una cosa ahí al pasar que me gustó, no en el sentido de que lo encuentro maravilloso y que lo asienta, digo que me pareció porque era bastante llamativo. Dice usted, bueno, o me compro el problema al tiro o lo despejo de inmediato. Como dice, o me pongo rojo al tiro, eso. O me aguanto. Ya, pero ¿no es mejor tenerlo dentro del gobierno para neutralizar a un partido o a un movimiento o a un líder que asoma como un poquito díscolo, o por lo menos
que se para de igual a igual frente a la autoridad presidencial? A ver, las dos preguntas. Para mi gusto dependen de a quién se tenga dentro. ¿Me explico, no? ¿Ya? O sea, si es una persona que tiene experiencia, que sabe manejarse en el tema de los medios, que va a hacer la pega, que va a hacer un aporte, yo creo que ningún problema. Pero si va a tener un díscolo adentro, que van a tener que estarlo como franqueando, porque usted sabe que hay ministros que de repente les mandan como vigilantes para que... O sea, yo se acuerdo, ¿no? Cuando la Isca Sicha leía las declaraciones, cuando estaba como entera embargada los últimos meses antes que la cambiaran, pueden haber ministros que sean como un constante peligro a la hora de hacer vocería. Y ese... O te colocan a un subsecretario que le manda esa misión y se llevan como el perro y el gato, y se nota demasiado. Exactamente. Entonces, yo creo que va a ser algo de mediana intensidad, pero no sé si tengan un ministerio. O sea, y si tienen un ministerio va a ser esto de segundo orden, pero no los veo en el comité político. Pero es que ahora lo que yo pasa lo habría... es que usted dice, ya, y si no tiene un ministerio de segundo orden, con todo el respeto que significa aquello, ¿no? Pero que se entienda para el ejemplo. Pero otra cosa es que yo acepte que me des ese, porque a lo mejor tú me lo puedes ofrecer. Axel, ¿sabes qué? No hay espacio aquí para el primer equipo, ¿ah? Estamos para el equipo que va a jugar la Copa Chile, ahí sí te coloco. Y tú dices, no, pues que no quiero jugar la Copa Chile, porque yo quiero jugar la Copa Libertadores. Entonces, si no me meten en la Copa Libertadores, entonces no quiero tu equipo. Bueno, es que ahí se produce la negociación. Pero ahí el buen negociador, uno dice, mira, no te voy a ofrecer la Copa Libertadores, pero te voy a ofrecer una subsecretaría buena, una embajada. Imagínate, siempre estos candidatos tienen personas que les gustaría hacer una embajada en Portugal, en algún país, República Dominicana. Eso es premio consuelo. Eso también sacarte el problema. Cuando de repente algún presidente o algo así le da una embajada dorada a alguien para sacarse el problema, ven aquí. Podrá alegar lejos, pero... Pero resulta. Ya. Pero resulta. Bueno. Es que sigue resultando. Oiga, y Renovación Nacional dicen que ya tiene 2 ministerios. Chaguán dijo en la tarde, en una entrevista, parece, dijo que estaba Ruminot Interior, Sexpress. y una ministra. Lo dijo acá, en entrevista acá, esta tarde. Dijo él. ¿Quién puede ser? Una ministra. Chumalí no es Renovación Nacional, la de salud, la posible de salud. No. No. Yo creo que independiente. Yo creo que este gobierno va a haber harto independiente. Trataron de sacar y parece que era por ahí por desarrollo social. No, pero o sea, ahí está una socióloga joven que es la que la acompañó en el tema programático. María José Wolf. Wolf, sí. Yo no sé si ella sea Renovación Nacional, no creo. Porque ella sonaba para el Ministerio de Desarrollo Social. Trabajó con la ministra Cubillo en Educación. Exactamente. Pero es difícil esto porque, o sea, nos queda una semanita para saber todo el resto. Pero normalmente se caen algunos de los platos fuertes, siempre a la hora del encaje que se llama. Eso. Oiga, ¿le puedo cambiar de tema o traigo? Ya, se aburrió. Sí. Bueno, si usted es dueño del espacio, sí que debe. No, yo no soy dueño de nada. Usted es dueño de este segmento. No, aquí le pasa. No, lo que pasa es que está. ¿Cómo vio esto ya como recogiendo los platos? Así, el tema de la CACEM tuvo buena la disputa. Harto. Y me han preguntado así mire, acá mucha gente nunca se enteró del enredo que hubo. Así que el del mercurio, y ¿se puede hablar de eso, no? Sí, pero hable de lo que usted quiera. No, lo que pasa es que como se confirmó esta cosa, que todos los que quieren que el mercurio mienta dicen, mentía, y todos los que dicen que el mercurio no miente, era un error. ¿Ya? Y como que se dividió y se puso como bien tensa la cosa. Pero coloque en el contexto general, porque a lo mejor la gente está diciendo, mire, me está hablando de qué, pero sí, punto. Ya, muy bien. Salió la encuesta CACEM, que mide la pobreza en Chile, con una nueva metodología, y apareció una lámina en el diario Mercurio el día viernes, donde, voy a decirlo derechamente, yo creo que fue un error, porque es tan evidente, porque no, mire, yo siempre pienso, no, es un error, es como poner, en vez de poner el resultado de los goles, como poner el resultado de los córneres, ¿no? O de las tarjetas rojas. O sea, son cosas que no tienen nada que ver. Entonces, si alguien pensó, esta es mi opinión,
y no tengo ninguna relación con Mercurio ni una cosa, pero es tan evidente el error que no da para conspiración, creo yo. Esa es mi posición. ¿Qué es lo que hizo? Porque la gente me dice, ¿de qué se trató todo esto? Súper sencillo. En Chile hay 3 grupos, hay muchos grupos, del que componen la muestra del país, ¿ya? Entre ellos están las personas adultos mayores, están las personas discapacitadas y están las personas, entre otros grupos, están los jóvenes, bueno, están las personas de pueblo originario. Y lo que planteó el Mercurio en esta gráfica fue algo súper sencillo. Dijo, aumentan las personas mayores, aumentan las personas discapacitadas y aumentan las personas de pueblo originario. En pobreza. En pobreza, supuestamente. En pobreza. Y no era eso, sino que era lo que aumentaba, era que había aumentado el volumen de esos grupos en la muestra. ¿Por qué? Porque hoy en día en Chile hay más personas mayores, porque estamos envejeciendo, hay más personas discapacitadas porque la cantidad de instrumentos públicos para que existan más personas inscritas como discapacitados ha aumentado, y también ha aumentado fruto de todos los instrumentos que hay para la PAES, para conseguir comités de vivienda, una serie de incentivos que uno sea de pueblo originario. Entonces hay más personas hoy mayores de pueblo originario y discapacitadas. Y por lo tanto aparecía 2022, 13, 16. Y lo que hizo el Mercurio o el diario fue decir, estas personas aumentan la pobreza en esos grupos. Y claro, al otro día tuvo que hacer una ¿cómo se llama? Rectificación. Una rectificación, pero ardió Troya, porque todo el mundo tomó partido, y, no, esto otro, y yo puse ahí una cosita y dije, no, esto es un error estadístico que es de personas que leyeron esto y se equivocaron. Esa fue mi lectura. El problema estaba dado porque, en términos generales, se midiese la pobreza con los antiguos parámetros o se midiese con los nuevos parámetros para medir peras con pera y manzanas con manzana, de todas maneras bajaba. Claro. Entonces llamaba la atención que en ciertos grupos bastante importantes aumentara. ¿Cómo se explicaba si respecto del total bajaba? Pero muy... Era una vuelta como demasiado larga. Claro, entonces era como contraintuitivo también. Exacto. Que bajara en todos los segmentos, salvo en estos 3 grupos. Entonces alguien podría decir en la casa, oiga, pero ¿puede haber una persona de pueblo originario que sea discapacitado y que sea mayor? Sí, y pertenece a las 3 muestras. ¿Se da cuenta? O sea, si uno le pone el enfoque pueblo originario, va a tener un porcentaje de participación, es decir, cuánto pesa en la muestra total. Perdón, termine la idea nomás. No, entonces fue eso. Entonces yo encontré, obviamente, que las redes sociales ardieron con esto, porque hay un grupo que dice, no, esto es una conspiración, porque fue el mismo día que José Antonio Kast hizo crítica al gobierno cuando apareció la encuesta CACEM que la pobreza bajaba en los últimos 2 años. Entonces fue decirle, ven, el gobierno tenía razón, bajó la pobreza. Entonces se politizó y al final quedó la escoba. Bueno, y se politizó porque esto tenía antecedentes. Porque en uno de los debates, en el debate Archi, José Antonio Kast había señalado allí al pasar entre todos los males que le achacaba a esta administración, que además la pobreza había aumentado. Ahora, entonces el presidente Boric, a propósito de esta CACEM, le responde, ve que no era verdad, y ahí ya era tirarle más. Y después se armó otra pelea como por el cuarto chico, que era sobre los ingresos autónomos versus los ingresos totales, que es que en realidad bajó porque el Estado le está poniendo más plata a la gente de menores recursos, lo cual es verdad. Pero mire, don Ramón, ahora sí que lo va a ver que me crea. Yo no conozco ningún país en el mundo donde el Estado no ponga algo, salvo en los países muy pobres, pero en general los países con los ingresos que tiene Chile, siempre los estados ponen o un subsidio o una subvención o ponen algo. Yo viví en Europa, usted sabe, ahí, por ejemplo, cuando la persona era de menor ingreso, transporte gratis. Ahí la educación es gratis o se pagaba casi nada, la salud. Entonces son de una u otra forma ingresos que no se registran como ingresos propiamente tal, pero sí son ahorros que se tienen las familias que también pueden contar como un ingreso. Entonces, al final, esta pelea entre los autónomos y los
los que dicen que en realidad lo único que hace el desarrollo es que se refuercen los ingresos autónomos, o sea, todo lo que es remuneraciones o la plata que uno mismo genera, lo verdadero es como una falsa. Hay que alegrarse porque Chile tenga menos pobreza nomás. Yo soy mucho más simple para esas cosas. Eso es cierto, pero un dato que ya no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero que fue una bofetada que recibí conversando con el director social del Hogar de Cristo a propósito de la encuesta que hacen el otro día. Lo sé. Me dijo, a propósito de esta misma discusión de los ingresos autónomos y todo, dijo, hay distintas maneras de verlo. Hay para aplaudirlo, hay para criticarlo, hay mejor para ocuparse. Y me dio solamente un dato. Fíjate, en el 10% menor de recursos de la encuesta CACEN. Sí. Tienen un ingreso promedio por familia de 53.000 pesos en Chile. Es. El 10%. Bajó 53.000 pesos. Si no fuera por los aportes estatales, imagínense una familia solo solo con 53.000 estatales en ese 10% subió a cerca de 240.000 pesos. Y la media está en 84.000 pesos. La media, no la mediana, la media está en 84.000 pesos, que es en general. Ahora, todos los países, como le digo, con el ingreso que tiene Chile, ¿en cuánto estamos? $24.000 per cápita. Por ahí parece. 25, bueno, todos los países tienen sus cositas. Ya, pues. Unos son, en el caso mexicano, algún día ahí a la vena, así le van y le pasan el chirimoyo. ¿Y no venía Zen usted? Terminó ahí disparando para todos lados. No, yo páseme algo ahí. Don Axel Calle, como siempre, un agrado. Muchas gracias. Amigos, vamos a una pausa, corresponde en este minuto y regresamos, claro, son casi las 8 de la noche. Vamos a volver. Ya volvemos con Estamos en Vivo con Ramón Ulloa, de 13 en Vivo, noticias siempre. La libertad es el motor que impulsa el cambio. Para un desafío importante, se necesita una máquina importante. Solo queda la verdad. Ignacio Casale está de regreso. Rally Dakar. Jerry Himmler, Master the Terrain. La rica fruta de Watts es la respuesta perfecta a una clásica pregunta. Hola, ¿qué llevo? ¡Algo rico! Es que con Watts hay sabores para todos. Voy por algo para el desayuno. ¡Algo rico! Es que pan con Watts no falla. ¿Quieres llevar algo rico? Lleva la rica fruta de Watts. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. Mundos opuestos. Más recargado que nunca. Princeso y Juan Pedro llevan el conflicto al límite. Anda llorando. Hoy en Mundos opuestos. Segundo tiempo. Domingo a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13 y 13 Go. Este 31 de enero están todos invitados al casting abierto del nuevo reality del 13. Desde las 8 horas en el Centro Parque del Parque Araucano elegiremos a los participantes que vivirán esta nueva experiencia. Pero ojo, Sergio, ojo, algo muy importante, ese día es vital que estés presencialmente. Pueden preinscribirse, pero eso les hará más simple el trámite para que esperen menos. Pero solo se va a entrevistar a los que vayan ese día. Tienes que estar ahí. Recuérdalo, este 31 de enero el casting es presencial. Desde las 8 horas en el Centro Parque del Parque Araucano. Nos vemos. Enero, días de alto impacto. Hay momentos en que todo pierde sentido, lógica, fondo, forma. En el segundo tiempo de Mundos Opuestos. Si es de esta manera, yo prefiero ser eliminado y no voy a seguir participando en el juego. El rey celebra su cumpleaños. Pero sus burlas constantes. ¿A quién le apuntas en el pecho así? ¿Te querés hacer el guapo vos? ¿Qué pasa? ¿Me das un cap? No, mátame. Vení, no sos guapo. Amigo. Llevarán la convivencia al extremo. No me pongas una mano encima, ¿me escuchaste? No me pongas una mano encima, ¿me escuchaste? ¿Me escuchaste? Mundos Opuestos. Segundo tiempo. Domingo a jueves. Después de Tele 13 Central. Por el 13 y 13 Go.
El verano en 13C viene cargado de refrescantes novedades. Vuelve Felipe Brown, esta vez junto a Cristiana Arriagada para conversar recorriendo Chile y Latinoamérica en una nueva temporada de Sobre la Tierra. En el mes del teatro, sumérgete en su magia, procesos e inspiración en la voz de reconocidas compañías del Teatro Nacional en La Cuarta Pared. Y disfruta de íntimos repertorios acústicos en el primer ciclo musical de artistas chilenos en Ñuñoa Desk. Cultura con otros ojos en 13C. La tarde es nuestra, con Chantal y Alfonso. Lunes a viernes, después de Tele 13 Tarde, por el 13 de 13 en vivo y 13 Go. Mundos opuestos, más recargado que nunca. Los nominados se la juegan con todo por la salvación. Pero al final, el conflicto llegará al límite. Anda llorando. Hoy en Mundos Opuestos. Segundo tiempo, domingo a jueves, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Sigue con Estamos en Vivo con Ramón Ulloa, de 13 en Vivo. Noticias siempre. Estamos pasaditos en el tiempo, así es que solamente para despedir este segmento informativo llegan las noticias del deporte con micrófono abierto. Ustedes lo ven allí ya en pantalla. A las 9 de la noche nos volvemos a encontrar en la edición central de Tele 13. Muchas gracias.